Listo, ya está grabando esto, vamos a dar inicio, por favor. Pues antes que nada, agradecerles en el nombre del Señor que estén ustedes aquí, que se hayan dado cita. Yo sé que es algo distinto a todo lo que pues, a lo mejor estamos como acostumbrados, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente todos empezamos a aprender la palabra del Señor, o empezamos a estudiar la palabra del Señor en una congregación, ¿no? Ahí es donde nos enseñan, ahí es donde nos pastorean, ahí es donde nos discipulan, y hay muchísimas actividades dentro de una congregación, ¿no? A la cual seguramente cada uno de ustedes pertenece, ¿no? De diferentes denominaciones, de diferentes, a lo mejor, partes de la ciudad o incluso fuera de la ciudad. Esa es la primera razón por la que yo les agradezco en el nombre del Señor, que se den el tiempo para pues escuchar de su palabra, aprender más de Él de una manera diferente, y va a ser diferente. Yo quiero que quede claro para todos nosotros que pues no estamos en una congregación, no estamos en el protocolo acostumbrado del cristianismo, que naturalmente no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, el Señor a mí me dio una indicación y me dio dirección para hacer un estudio para personas que pues tengan todavía más hambre de aprender de la palabra, ¿no? Que para personas que tengan ganas de levantar la mano y preguntar, ¿no? Porque pues naturalmente en nuestras congregaciones, ¿qué es lo que sucede? Pues llegamos, escuchamos y apuntamos y aprendemos. Pero en toda enseñanza hay dudas, siempre. Si no hubiera dudas, entonces no adquirimos una enseñanza, ya lo sabíamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces difícilmente nosotros podemos levantar la mano y decirle al pastor, ¿no? Entre 1000 personas si son en tu congregación o 20. Oiga, pero por ejemplo, cuando usted dice esto, ¿a qué se refiere, no? No puedes hacer eso. Entonces, no es que esté prohibido ni nada, simplemente yo no sé por qué nos acostumbra. Podría haber una razón muy fuerte, que es la de, pues imagínate, si yo le contesto la pregunta, si mi congregación es de 800 personas, pues ¿cómo le respondo preguntas a todos, no? Porque seguramente todos tendrán. ¿Cómo le respondo preguntas a 20 si mi servicio dura 2 horas y en preguntas nos podemos aventar hora y media, ¿no? Hay quienes optan por hacer antes de la predicación pues unos 10, 15 minutos, media hora de preguntas y respuestas. Si fueron dos, fueron dos. Si fue una, si fueron cinco, se acabó y empezamos, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado. Donde yo crecí, en la congregación donde yo estaba, sobre todo los miércoles había predicación, ahora ya no se hace, pero había predicación y el pastor principal de la congregación siempre daba esos 10 o 15 minutos para resolver alguna duda y después empezábamos como con el servicio, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me encantó porque yo era nuevo, yo era la persona, yo creo, con más dudas, ¿no? De toda la congregación, y eso a mí me servía porque tuve la oportunidad a lo mejor un par de veces de levantar la mano y que me explicara. Creo que no entendía nada todavía aún con tal la explicación, pero finalmente podía resultar hacer eso, ¿no? Entonces eso es muy positivo y es algo que yo he utilizado mucho en todos los talleres que doy. Cuando por la misericordia de Dios, no por méritos nuestros, sino por la misericordia de Dios, el Señor nos ha llevado a predicar a algunos otros lugares, pues bueno, nosotros obedecemos la parte protocolaria y predicamos de la manera natural, ¿no? Pero en talleres que se han podido realizar o en este tipo de estudios, yo tenía también otro estudio que se llamaba Tertulia Bíblica, que también iban sobre todo muchos jóvenes, pues nos las pasábamos en un tema en específico, sí, pero lleno de preguntas y respuestas. Entonces pues las dudas se aclaran, la fe se fortalece, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Que la fe crece y se fortalece por escuchar la palabra de Dios. Bueno, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la primicia siempre pues, de estudiar a la Biblia, ¿no? De estudiar el tema que a lo mejor el pastor predicó en el domingo, de a lo mejor tomar nosotros nuestros propios devocionales o tomar un solo libro y empezar a escudriñar y estudiar y tener diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos y muchas cosas que nos llevan a un escrutinio verdadero de la palabra de Dios. Pero esto tiene que ser con una sola finalidad, ¿no? Amar más al Señor, crecer más en fe y en amor y no tanto en conocimiento. La palabra de Dios dice, ¿no? El conocimiento envanece. Entonces tampoco se trata de ser ignorantes de la palabra del Señor, porque hay advertencias muy fuertes de parte de Dios donde nos dice que no debemos de ser de doble ánimo, no debemos de ser indoctos en su palabra, no debemos de ser pasivos al momento de leerla. ¿Por qué? Porque si no, cualquier doctrina pues la damos por hecha, la damos por buena, y entonces pues estamos incluso a veces hasta cometiendo herejías, ¿no? Y es que a mí me enseñaron así. La palabra del Señor nos dice: pesen cada uno de ustedes todos los espíritus, ¿no? Pésenlos para ver si son de Dios
o son de hombre, ¿no? Porque pues hay mucha gente que te predica conocimiento, hay mucha gente que predica Biblia porque la conoce bien, es más, hay ateos que la conocen mejor que muchos cristianos, pero ahí no está el Señor. La palabra de Dios pues tiene que en nosotros haber tres partes, ¿no? La exhortación, la edificación y la consolación. Siempre va a ser así con el Señor, ¿no? Hay muchas formas de saber qué es de Dios o qué no es de Dios, porque si tú conoces la palabra, si tú conoces las Escrituras, si estás en comunión con el Señor, a veces ni siquiera necesitas abrir esto, a veces el propio Espíritu te dice, esto no es de Dios. Bueno, yo quería empezar con esta pequeña aclaración por una sola razón. Es diferente, es distinto a lo que todos se acostumbra, al menos en la ciudad, llevar como discípulos o llevar como congregantes, pues a un estudio externo, ¿no? Pero pues la Biblia a nosotros también nos enseña que nosotros no somos pertenencia de pastores, ni de apóstoles, ni de maestros, no somos pertenencia más que de Cristo. Entonces Cristo es quien nos da a nosotros el alimento que necesitamos en el tiempo en el que lo necesitamos. Porque no me dejarás mentir que tu vista ha pasado muchas veces por algunos versículos de la palabra de Dios y no te habías dado cuenta de lo que decía hasta que lo requeriste. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí es cuando el Señor te revela, te da una dirección y te otorga una porción extra, ¿no? de comprensión a través del Espíritu Santo. Y en este tipo de estudios, pues naturalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Como cristianos, pues todos tenemos una Biblia, tenemos diferentes versiones, escudriñamos, en el teléfono aunque sea, hermano, todos tenemos absolutamente eso, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar verdaderamente al Señor. Cuando la gente creía en tiempos de Jesucristo y aún en el Antiguo Testamento creían en lo que era Dios y en lo que era el poder de Dios, era a través de lo que escribían los profetas, de lo que hablaban los profetas, de lo que escuchaban directamente de Dios, como en el caso de Moisés o de Josué, que escuchaban la voz de Dios y que lo transmitían al pueblo. Y el pueblo, ¿sabes qué hacía? Los que amaban verdaderamente al Señor, los que estaban pegados y necesitados del Padre, creían, pero no había una corrupción como la hay ahora, ¿no? El mismo Dios nos dice en su palabra que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados por falsas doctrinas. Entonces, lo que genera este estudio simplemente, y en el primer tema que veremos para la gloria de Dios en esta noche, pues va a ser eso, ¿no? Las Escrituras, la Biblia, el conocer que ahí es donde se encuentra el verdadero poder del Señor, además de la presencia de Jesucristo, del Dios mismo y de su Espíritu Santo como un Dios trino, y entender, porque pues bueno, es cristiano y todo el mundo traemos la Biblia bajo el brazo, ¿no? Pero pues eso a nosotros no nos hace cristianos. Satanás también la trae bajo el brazo y se la citó a Jesucristo y todos lo hemos escuchado, pero pocos lo hemos entendido, ¿no? Entonces, el verdadero poder está ahí. Es tan poderosa la palabra de Dios, tan poderosa que todo el mundo tiene el derecho, siendo hijo del Señor, de predicarla para salvación de los perdidos, de predicarla para darle libertad a los cautivos, de predicarla para darle esperanza a la gente que está perdida y que camina a la condenación eterna. Todos tenemos ese derecho y ese privilegio por ser hijos de Dios. Y es tan poderosa la palabra del Señor que el mismo Señor se sujeta a ella. El mismo Dios se sujeta a su palabra. Dios no está por encima de su palabra. Dios por eso se llama, o por eso en Apocalipsis nos enseña cómo dice que Él es fiel y justo, ¿no? Y a lo largo de toda la palabra nos dice que Él es fiel y justo. Y es justo porque entendemos la justicia del Señor y en algún tema lo trataremos para aprender más acerca de los atributos de Dios. Pero cuando dice es fiel, se refiere a que Él nunca va a dejar de cumplir su palabra. Él es fiel a lo que dijo y lo que dijo está aquí en la Biblia, en este libro. Entonces, Dios no puede estar por encima de esto porque si no sería infiel a lo que Él mismo dijo. Y no es así. El nombre de fiel de Dios es porque se sujeta Él mismo a su propia palabra. Lo que te prometió, lo va a cumplir. La Biblia dice, ¿no? Él dijo y no hará. Claro que hará, ¿no? Porque lo dijo Él, porque está en su palabra. Tú puedes decirle, Padre, tú prometes darme vida eterna, ¿no? Si confieso a Jesucristo como mi único Salvador, como el Hijo verdadero, Juan 1:12, ¿no? Yo lo creo. Dios no puede brincar sus palabras y decir, ¿sabes qué? Tú te has hecho una vida tan mala y me caes tan gordo que la verdad a ti no te voy a cumplir la promesa. Dios no es así. Dios no puede hacer eso. Él finalmente tiene que cumplir
con lo que está escrito aquí, porque Él lo dijo. Y la verdad es que cuántas veces nosotros reclamamos promesas y tengamos cuidado, porque vamos aquí a utilizar muchas palabras a lo largo de los estudios como promesas, como palabras como reclamar, como lo de decretos, como lo de declaración, y vamos a ver a la luz de la Biblia si eso es bíblico o es una completa herejía, ¿no? Lo vamos a ir estudiando muy poco a poco conforme sea la voluntad del Señor, pero nosotros debemos de entender que sin esto nosotros no tenemos una vida evangélica. Nosotros no estamos sujetos al Evangelio, porque decimos que creemos en Dios, decimos que creemos en muchas cosas, decimos que amamos al Señor, pero ni siquiera le escuchamos aquí, ¿no? Ni siquiera leemos su palabra, lo que nos tiene que decir. Yo me recuerdo cuando estaba ¿en qué ciudad estaba? En Guanajuato. Me había contratado la Orquesta Filarmónica, la Sinfónica de allá, para tocar algunas semanas ahí. Y yo me recuerdo que yo llegaba al hotel y yo tenía la Biblia puesta sobre mi almohada. Y a mí me daba tanta curiosidad de saber qué es lo que el Señor me iba a hablar. Yo me quedaba viendo, me quedaba parado, me quedaba orando. Y yo decía, yo voy a abrir ese libro y voy a encontrar algo que a mí me va a fundir los fusibles, ¿no? Segurito, y apenas yo empezaba. Entonces, para mí que me dijeran, Dios te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros a través de la rendición, del arrepentimiento verdadero y no del remordimiento, era para mí como un golpe que yo decía, qué bárbaro, ¿cómo es posible que sí pueda existir eso, no? Porque todos tenemos un saco de cochinada. Muchas veces antes de llegar al Señor nosotros tenemos una vida que qué bárbaro, ¿no? Digna de una película trágica, o peor, ¿no? Digna de una película malvada, o digna de una película frustrada o triste. Y el Señor, por ejemplo, nos enseña, adelante, bienvenidos, buenas noches. El Señor, por ejemplo, nos enseña que todo eso se desvanece, que todo eso se desaparece, que nada de eso existe en Cristo, ¿no? ¿Tú te imaginas? A lo mejor tú me estás escuchando ahorita y dices, pues ya lo sabía. No le estoy hablando a tu conocimiento, le estoy hablando a tu espíritu para que tú entiendas que ese es el Dios que venimos a estudiar, que ese es el Dios que guía nuestra vida, ¿no? Que modifica en nosotros comportamientos poco a poco. Tampoco hay que ser desesperados y decir, mi hermano se dice cristiano, tiene carácter de no sé quién. Bueno, pues poco a poco el Señor trata con nosotros, otros con pereza, otros con indiferencia, otros con altanerismo, con prepotencia, con enojos, con muchas cosas, ¿no? Con depresiones, y el Señor va tratando con todos nosotros, pero todo eso lo tenemos aquí, lo tenemos en la gnosis, pero no lo tenemos en el espíritu, porque no aprendemos a vivir así. Vamos a empezar a ver unos versículos que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Es que todo el detalle está en mi palabra, ¿no? Toda tu vida tiene que estar puesta sobre mi palabra. O sea, si tú tuvieras que elegir zapatos, deberías de elegir 2 Biblias, para que jamás te despegaras de ellas, ¿no? Y no es porque leas con los pies, naturalmente. A lo que me refiero es, si nuestra vida está completamente pegada a la palabra de Dios, simple y sencillamente hacemos su voluntad. Escúchame bien esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, la voluntad de Dios, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Pues es que si sientes paz, esa es la voluntad de Dios. No. ¿Cómo que no? No. Miren, por ejemplo, Cristo. Y lo he predicado muchísimas veces, pero por ejemplo Cristo en Getsemaní, cuando estaba orando, ¿cómo se sentía? ¿Cómo decía? Estoy desconsolado, estoy triste hasta la muerte. Y ustedes no habéis podido orar unas horas conmigo, ¿no? Y se alejaba otra vez y, Padre, no habrá otra manera de salvar a esta bola de pecadores más que me cuelguen en esa cruz. No hay. ¿Y qué decía la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que Él es... tenía una presión tan grande que empezaba a sudar gotas de sangre, ¿no? Que es la hematosis. Ya lo vimos nosotros en algún curso de evidencias científicas de la veracidad de la Biblia. Y empezaba a sudar así por el estrés, por el miedo, por todo lo que tenía. Y te van a decir muchos, no tenía miedo, es Cristo y no tenía miedo. No estamos hablando de Cristo como Dios, estamos hablando a Cristo como hombre, porque era el hombre el que resistió la tentación. No Cristo Dios, porque Dios no puede ser tentado. Entonces Cristo Dios no puede vencer la tentación, solamente Cristo hombre. Y era Cristo hombre el que estaba ahí, y se fundamentaba en el Padre, y empezaba a sentirse así. Tenía paz, neta tenía paz, pero estaba haciendo la voluntad del Señor, ¿sí o no? Entonces la onda así de, si tienes paz es la voluntad de Dios. No, muchas veces no te va a dar paz predicar el evangelio a una persona perdida. Muchas veces no te va a dar paz no revelarte, no quiero decir esta palabra porque para que no se malentienda nada, pero no permitir que ofendan al Señor. Te va a costar mucho trabajo, te va a dar miedo, incluso vas a tener que sacar fuerzas, yo no sé de dónde, para poder cultivar la semilla del evangelio en mucha gente.
Lo vas a tener que hacer así. A mí una vez el Señor me mandó a predicarle el evangelio a la peor persona que yo conozco. De verdad, a la peor persona que yo conozco, el Señor me llevó a predicar el evangelio y a darle un chic. ¿Todos conocen un chic? A darle un chic que se llama La Estrella. Me acuerdo perfecto. Para no hacerles el cuento largo, lo hice. Me mandaron a volar, casi me corren de la orquesta, bla, 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 bla. Un relajo. Y la verdad, yo no tenía nada de paz. Yo no tenía nada de paz. Obedecer al Señor es para valientes. No tiene que ser nada más si hay. ¿Cómo haré la voluntad del Señor? Pues si te da paz es de Dios. No es cierto. Vamos mucho más allá. Pero ¿cómo? Regreso a la pregunta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Aquí está. Hay una imagen por ahí en Facebook que dice: Señor, Señor, háblame. Y sale una manita así del cielo y le da una Biblia, ¿no? Al monito. Pues sí, así es. Pero tampoco esa es la respuesta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Es muy sencillo. Si nosotros caminamos sobre las pisadas de Jesucristo, siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. La palabra nos enseña a nosotros y dice que el Señor es tan misericordioso que concede las peticiones de tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Tú dices, bueno, pues yo tengo ciertas peticiones que el Señor no está dispuesto a cumplir o a conceder, ¿no? Entonces, está contradiciéndose en esa promesa. No, es que no es así. También la palabra de Dios dice que Él pone en tu espíritu, a través del Espíritu Santo, tanto el querer como el hacer las cosas. Entonces, muchas veces los anhelos de tu corazón, eso que tú tanto quieres, pues no es tuyo. El Señor te lo puso. ¿Y cuántas veces también nos pasamos esperando hacer la voluntad del Señor? No, es que todavía no es tiempo. Tú no sabes el fuego y el anhelo que tengo para hacer la voluntad del Señor, pero aún no es tiempo. Si te estás quemando, pues muévete, ¿no? Es bien sencillo, pero estamos tan metidos en conceptos eclesiásticos, no quiero decir equivocados, pero de verdad como por encimita, como embarraditos, que vivimos una vida cristiana pasiva en lugar de una activa. Vivimos una vida cristiana terrenal en lugar de sobrenatural. Vivimos una vida cristiana con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia capacidad, con nuestros propios dones y talentos, pisando la tierra en lugar de estar pisando la palabra de Dios. Paréntesis, no estoy diciendo pisotear, para que nadie saque nada de contexto, sino estar fundamentado siempre en la roca que es Cristo. Si tú lo haces, y así lo vamos a ver, porque es tan maravillosa esta espada, si tú lo haces, siempre vas a hacer la voluntad de Dios. Siempre vas a hacer la voluntad de Dios. Josué 1:8, rapidísimo. Y todos lo conocemos. Dice, ¿no? Facilísimo, todos conocemos este. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es la voluntad de Dios. Pues ya me lo sabía, sí. Pero vamos a detenernos a analizar una pequeña parte. Dice, en primera, nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué no dijo de tus ojos? Porque estamos hablando de leer su palabra. ¿Por qué dice de tu boca? Porque tienes que predicar, porque tienes que hablar de Dios, tienes que hablar de la palabra, tienes que hablar de Jesucristo donde quiera que tú te pares. Este versículo nos lo sabemos de memoria desde dominical. Yo no fui a dominical, pero seguramente se lo saben desde dominical. ¿Y por qué dice? No se apartará de tu boca, no dice de tus ojos. No estamos hablando de que necesariamente tenemos que leerlo, pero está hablando de que tenemos que predicar. Por eso habla de la boca. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, la palabra de Dios tiene que salir siempre de tu boca. La palabra de Dios dice, mis palabras son vida y son espíritu. Tú hablas y hablas y hablas la palabra de Dios y estás hablando vida, vida, vida. Pero como ahorita yo no les estoy hablando a los oídos carnales, porque es Biblia. Y aquí dice que estas palabras son espíritu. Yo les estoy hablando a su espíritu. El Señor les habla y nos habla a nuestro espíritu. Y es ahí donde viene el verdadero entendimiento espiritual y la transformación de la mente. Porque conocimiento, todos. Oído, todos. Y no estoy hablando de un oído para la música, sino para escuchar que existe Dios. Y eso no te arrebata de las garras del infierno. No lo hace. Lo que lo hace es que el espíritu escuche
que el Espíritu entienda y que el Espíritu ponga en práctica en nuestra vida terrenal. Hasta ahí vamos bien, pero dice más adelante: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes, es decir, para que obedezcas, para que actúes, ¿no? Y hagas. Estamos engordadísimos de Biblia, engordadísimos quizá de conocimiento. ¿Y qué hacemos? Nada, cero. Y la palabra de Dios es clara, dice: tú tienes que hablar esta palabra, tú tienes que conocer esta palabra, tú tienes que entender todo esto para que te comportes, pero también para que hagas lo que aquí está escrito. Obedecer. Es tan importante la obediencia que dice más adelante: porque entonces, y te preguntas por qué no salen las cosas, aquí dice: no te va a salir nada, Ay, Bruno, ¿por qué dices eso? Me estás poniendo una atadura, ¿no? Te reprendo. No, la palabra es clara, dice: si tú haces esto, prosperas tu camino y todo te sale bien. Lógica. Si no lo haces, ¿qué pasa? ¿Prosperas tu camino? No. ¿Todo te sale bien? No. Así de sencillo. No, es que yo leo, yo me sujeto a los pastores, yo estudio, yo medito, yo todo, y yo como que no veo que las cosas me salgan bien. Pues es que te faltó el principal detalle del inicio. ¿Predicas del Señor o te avergüenzas? ¿Saben en todos lados que eres cristiano y cristiana? En todos lados. Y ahora, si lo saben, ¿nunca has dejado en mal al Señor? Hablar del Señor es un fundamento principal para que todo salga bien. Podemos estar meditando en la palabra, sí. Teniendo una relación personal con el Señor, sí. Orando, sí. Amándolo, sí. Honrándolo, respetándolo, sí. Pero aquí hay un detalle principal, que es predicar, hablar la palabra de Dios para que todo salga bien. ¿Qué es todo? ¿Tu voluntad? No, la que Él puso en tu corazón, porque estás en intimidad con Él. Cuando uno está en intimidad con Él, ¿qué dice Efesios 2? Vamos rápidamente. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, hablamos ya ahorita de la salvación, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos al 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó un camino para cada uno de nosotros para que anduviésemos en él, y dice, somos hechura suya. No puede haber deseo nuestro. Si nosotros estamos regenerados, si nosotros somos nuevas criaturas, si nosotros verdaderamente somos salvos, el conocimiento y el deseo carnal siempre va a existir en nosotros hasta que nos encontremos con el Señor. Pero si verdaderamente somos salvos, nosotros tenemos que entender lo que dice este versículo: somos hechura suya, y en Cristo no hay un deseo carnal, hay un deseo espiritual, hay un deseo divino, hay un deseo por establecer el reino de Dios primero en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y en todos lados. ¿Cómo se establece? Haciendo su voluntad. Ni siquiera, y dice, habla la palabra, ¿no? Haciendo buenas obras como resultado del rescate de Cristo, no como ticket para la salvación. ¿Me voy a entender? Pero ese es un fundamento básico. Nuestras obras, las personales, las que nadie ve más que Dios, esas tienen que ser también hechura de Cristo. Todo lo que hagamos en nuestra propia habitación, todo lo que pensemos, todo, de verdad, todo, naturalmente lo ve el Señor, ¿no? Pero todo eso es el reflejo de lo que vamos a hacer afuera, te guste o no. No, pues yo me porto de cierta manera, pero pues jamás se enterarían afuera, ¿no? Créeme lo que se enteran. Todo bota, todo se sabe, y en tu comportamiento más, siempre. Pero si nos agarramos de entender en el Espíritu que somos hechura de Cristo, nosotros nos debemos doler de una forma tan fuerte por hacer convivir a Jesús con nuestra propia carne y con nuestro pecado, que deberíamos de encontrar, como decía Spurgeon, ¿no?, un arrepentimiento verdaderamente amargo. Pues a lo mejor dijiste una mentira, y sí, a lo mejor no es un arrepentimiento amargo de que te tires, te revuelques en el piso y ofendiste al Señor, aunque así es. Pero el Señor ve los corazones, prueba los corazones, ¿no?, a través de su palabra, y sabrá si lo tuyo es un remordimiento o es un arrepentimiento genuino.
Grábate bien esto y ponlo en tu corazón y en tu libreta. El remordimiento es carnal, el arrepentimiento es espiritual. Así de sencillo. Si es que de veras me arrepentí, pero pues volví a meter la pata. No, Señor. No. No es así. La práctica del pecado, puede haber lazos, insisto, puede haber lazos de pecado, sí. Puedes volver a caer. Ni modo. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, cambias completamente. No vuelves a pasar por ahí. Porque te duele en el espíritu, te duele en el corazón, te duele así, de una manera que dices, jamás quiero volver a sentir esto. Y también esas palabras salen del remordimiento. Conozco personas, todos lo hacemos, bueno, no todos lo hacemos, más bien todos en nosotros, tristemente aún en mora al pecado, hay muchas cosas que nosotros hacemos mal, esa es la realidad. Que debemos hallar el verdadero arrepentimiento a través del Espíritu Santo de Dios para poder confesarlo y recibir el perdón. Pero hay personas que reciben nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenían era un remordimiento y en su corazón siempre está volver a hacer lo mismo. Entonces el alma se corrompe. No estoy hablando del espíritu. Se empieza a corromper el alma por la práctica del pecado. Se empieza a ensuciar, se empieza a hacer común, se empieza a endurecer. Y entonces lo que antes veías como una verdadera tragedia, no, ahorita es algo como común y dices, ching, la regué otra vez. Ups, ¿no? Upsi, como dicen ahora. No, con el Señor no es así. Somos hechura de Él. Y lo he predicado en otras ocasiones. Y cuando nos sentamos a ver aquellas películas o aquellos programas o a ver en el internet ciertas cosas o estar leyendo ciertas cosas, Cristo está sentado junto a ti viendo lo mismo. Cristo está sentado junto a ti leyendo exactamente lo mismo. Cuando tú dudas de Él, cuando tu fe es débil, cuando hay ofensa en el Espíritu Santo, estás haciendo convivir a Cristo con tu pecado, porque Cristo mora en ti. Su Espíritu Santo mora en ti. Entonces imagínense hasta dónde nos hemos atrevido como hijos de Dios a hacer convivir a Cristo. Es una tragedia. De verdad es una tragedia. Yo no me imagino estar manchando al Señor con mis pecadotes. Y lo hacemos. Todos. Pero Dios es bueno y su sangre es efectiva cuando hayamos arrepentimiento. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, quiero que me acompañen por favor a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Ya estamos ahí? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando que la palabra es Dios. Y es tan poderosa como todo y eficaz como todo lo que se nos relata, más que una espada poderosísima de dos filos. Pero yo quiero que pongas atención en esta parte. Cuando tú lees la palabra de Dios y te empiezas a acercar al Señor y a su presencia, hay muchas cosas que te van a confrontar y te van a dejar ahora sí que desnudo delante del Señor. Porque dice aquí que esta palabra discierne tus pensamientos y nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen: yo no creo en la Biblia, yo creo que fue escrita por hombres. Sabemos que sí, es escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Hay toda una serie de evidencias científicas que corroboran la veracidad de la Biblia, y demás. No vamos a tocar ahorita el tema, pero dicen: yo no creo en eso. Pero ¿sabes por qué no creen? Y me he topado con muchísima gente así. Tú no tienes una idea de qué cantidad de gente. Pero me topé con mucha gente que no cree en la palabra de Dios por una sola razón: porque los descubre, porque pone en evidencia sus más bajas pasiones, si tú quieres, ¿no? Sus pecados más ocultos, sus costumbres más aberrantes delante de la presencia de Dios, ¿no? Perdón que diga estas palabras a lo mejor tan fuertes, pero el pecado así es. Y decía, me parece que es Paul Washer, no quiero mentir, pero decía: ¿en qué momento nosotros vamos a tratar al pecado como el pecado te trata a ti? El pecado no te trata noblemente, el pecado no te trata con consideración, el pecado no te trata con dulzura, ni con calidez, ni con delicadeza. El pecado viene a destruirte. El pecado viene a terminar con tu vida espiritual, ¿no? Y naturalmente con tu vida física. ¿Cuándo nosotros trataremos al pecado de la misma manera? Nos cuidamos tanto de no hablar sobre el pecado y sobre el verdadero y genuino arrepentimiento, que la verdad es que la doctrina se desconoce.
¿Y por qué? Porque son palabras fuertes, porque sí habla de una confrontación real, porque la palabra de Dios dice, va a discernir. Tú cuando estés leyendo y cuando estés orando, el Espíritu Santo a través de su palabra te va a decir, mira, picarón, tú te la estás pasando haciendo esto, yo conozco que tú tienes esta intención, y la palabra de Dios te va a confrontar y a ver si eres valiente para decir, Señor, es verdad, tienes razón, renuncio a ese deseo, renuncio a ese comportamiento, yo renuncio, Padre, en tu nombre, por amor a ti, a portarme de esa manera. Me descubriste, me cachaste. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero ¿por qué vivimos un cristianismo light? Porque no encontramos la confrontación aquí. ¿Y por qué no la encontramos? Solamente leemos con la vista. Y a veces ni leemos. Pero cuando aprendemos a poner los pies sobre esto, las intenciones de nuestro corazón van a salir a flote. Todos nuestros pensamientos, si nos va a redarguir el Espíritu Santo, dice, Él es el que te va a dar convencimiento de pecado, y no va a ser así de, de picarón, ya te caché. No. Y perdón que lo diga, pero son palabras de Spurgeon y válidas. Si cuando pecas tú no encuentras un arrepentimiento genuino y verdaderamente amargo, que en serio te duela ofender a Dios, felicidades, eres un heredero del infierno. No del reino celestial, donde el Espíritu Santo hace que te postres de rodillas, donde estés. A mí me pasó en un Starbucks, así. Y muchos de los que están aquí conocen ese testimonio. Y a mí me pasó, y no pude más, y tuve que caer de rodillas. Y en medio de toda la gente tuve que pedir perdón. Pero primero tuve que leer un hermoso versículo aquí, que me dijo Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Pum! ¡Paz! El Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, el que te da convicción de pecado y encuentras el verdadero arrepentimiento a través de la palabra de Dios, que te discierne y te dice, cuidado. Y es tan lindo nuestro Dios, tan hermoso, que todo es preventivo. Claro, algunas cosas son correctivas, pero te previene, te advierte y te dice, cuidado, cuidado, no te vayas a caer, ten cuidado, no te vayas a... ¡Paz! Ya te diste, por no escuchar la voz de Dios. Jeremías 23:29. El gran profeta Jeremías. Y este capítulo, que como paréntesis también lo he predicado muchísimas veces, léanlo completo antes de decir, Dios me dijo, Dios me habló. Deberían todos los profetas de aprendérselo de memoria antes de decir cualquier cosa. Vamos rápidamente a Jeremías 23:29 y vean qué poderoso versículo, y son las palabras del Señor, y dicen así, ¿no? Estoy confundido por 10 capítulos. Listo. Dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Esto no lo dijo cualquiera, lo dijo Dios. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esto, su palabra. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros la necesidad de consumir algo con el fuego de Dios para que nos deje en paz, de quebrantar algo en nuestra vida para que podamos vivir una vida en abundancia como lo prometió Jesucristo? ¿Cuántas veces no hemos querido luchar y desaparecer algo de nosotros que está luchando contra nuestra propia carne y terminar con él de una vez por todas, consumirlo o quebrarlo? Dios dice, mi palabra es fuego y es tan poderosa que rompe cualquier roca, cualquier piedra, cualquier obstáculo, cualquier cosa que creas que te va a consumir, la palabra de Dios la consume antes. Pero toda esa fortaleza, todo ese equipo, digamos para una pelea, todo el equipo que te pones, casco, guantes o lo que te tengas que poner dependiendo de la pelea, todo ese equipo te lo da el Señor. Todo ese equipo solamente es encontrar. Pues ni siquiera encontrar, ya lo escuchaste, ahora lo crees o no. Y es vivir así. Señor, tu palabra es fuego, yo necesito que esto se consuma. Háblame. Horas y horas leyendo. Tú lees literatura cristiana 2 horas, échate la Biblia 3. 20 minutos de literatura cristiana, 40 minutos la Biblia. Nunca nada de la literatura cristiana que es verdaderamente edificante se ha escrito sin esto. Pues, ¿qué prefieres? Y quieres armarte y quieres llenarte de fuerza, de valor, pero por sobre todas las cosas, de hacer las cosas efectivamente. Aquí,
es que Señor, llevo años orando, tú puedes llevar todo el tiempo que quieras. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos creyendo en que su voluntad nos sostiene a través de su palabra, y ni siquiera somos capaces de desempolvar nuestra Biblia o de orar por un solo versículo, o si tú la lees y dices, me voy a echar 10 capítulos para que el Señor vea que estoy bien entregado o entregada a Él, no van a salir. No es así como funciona el Señor. No es así. Entonces, sí, es la Biblia que todos traemos, es la Biblia que todos llevamos a las congregaciones, donde nos dice el pastor, el predicador, vamos a Jeremías, pues vamos, órale, todos, ¿no? Y ya nos medio explican. No, es que no es eso. Yo una vez les dije, ¿saben qué? Esto es, pues ya no sé si es piel o es plástico. Esto es papel, tinta. El verdadero poder de esto es cuando lo abres, lo lees y lo vives, lo crees. Ese es el verdadero poder de este libro. Porque ¿cuántos? Yo, en realidad, en la facultad de la UNAM, me parece que letras alemanas, o no recuerdo en qué carrera, utilizan la Biblia como un libro de estudio, ¿no? Para estudiar a grandes escritores y con lógicas trascendentales, etc. Y para eso lo estudian, ¿no? Y lo leen todo, leen toda la Biblia. Y la analizan, su retórica, su poesía, su prosa, su verso, estudian el estilo de escritura hebreo, para ver, sí, mira, así. Los hebreos por lo regular escribían una palabra o una frase y la repetían en sentido inverso, ¿no? Eso es una característica esencial de los textos hebreos, que la Biblia lo contiene. Entonces dicen, es de hecho sí, que se escribió de la original hebreo. Y empiezan a sacar un montón de conjeturas y la leen toda y la estudiaron toda. ¿Y qué? No hay fuego en ellos, no existe ese martillo que quebranta las piedras, no existe esa vida sobrenatural, no existe ese corazón ardiente, esa inquietud de decir, te voy a abrir y voy a encontrar la bendición más grande de mi día, te voy a abrir, te voy a leer y sé que me vas a hablar y voy a resolver mis broncas, voy a resolver mi estado de ánimo, porque no necesito carne, soy hechura tuya y yo lo único que necesito es estar pegado a ti. No importa que la casa se esté cayendo a pedazos o el mundo se esté depravando como cada día se deprava más, si yo estoy pegado a ti, todo lo tengo, nada me hace falta, mereciendo nada lo tenemos todo en Cristo, todo, pero es aquí, esa pequeña foto de Facebook, Señor, háblame, pero con un clamor, y la manita así, ¿no? Y le entrega la Biblia, no hay más, aquí está todo lo que tú requieres ahorita, todo lo que el Señor está poniendo en tu cabecita, en tu corazón, que tienes que resolver, que tienes que sacar adelante, que has luchado en tus fuerzas. El Señor ahorita te dice, entrégamelo, abre mi palabra, escucha mi voz, léeme. Yo no me contradigo, yo no falto a mis promesas. Buscadme y me hallaréis. ¿A mí me preguntabas esto a Dios? Triste, loco, ¿de cuál te fumas? De la Golden, que no, pues perdóname, o sea, tú como yo tenemos una vista física. Yo no estoy hablando de eso, es ver a Dios con el Espíritu, que nosotros somos seres espirituales, no terrenales. Por eso ellos no comprenden. Y dice la palabra de Dios, no les conocieron a ustedes porque no le conocen a Él. Entonces cuando dice, sí, yo vi a Dios, pues ¿qué están pensando? Pues que con estos, ¿no? Con esto. ¿Y cuántos? Pues pudieron ver la zarza, pudieron ver manifestaciones, naturalmente a Jesucristo resucitado, hubo evidencia. Y ahora pues nosotros vivimos por fe, ¿no? Y como decía, yo quiero creer para entender y no quiero entender para creer. Tan fácil. Pero todo en su palabra, en su palabra, en su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica y se siente muy agradecido con Dios. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, es decir, los predicadores, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate nada más, si tú empiezas... Es algo espinoso, pero pon mucha atención, no quiero que te confundas. Si tú piensas
que aun cuando llevas a la práctica lo que el Señor pide de meditar en su palabra, hablar del Evangelio, y que todo te irá bien, y no alcanzas a encontrar los resultados mayores, no creas que Dios está contradiciendo o está simplemente negando sus promesas, pero dice, tú puedes creer en la palabra de Dios, y entonces la palabra actúa en los creyentes. Aquí hay un tema fundamental. Si tú dudas un 1%, si tú dudas un 2% de la promesa que el Señor te dio, del anhelo que puso en tu corazón, si tú dudas en un 0,0,2%, tú no eres creyente. Tú no eres creyente, pues no somos. Ahora, ¿me estás diciendo que las veces que he tenido mis dudas es una evidencia de que no soy salvo, de que mi cristianismo no es real? No. Yo estoy hablando de la eficacia de la palabra de Dios en tu vida. La salvación no la perdemos. Lo vamos a estudiar. Vamos a ver acerca de la salvación también. Sin embargo, yo estoy hablando de las promesas que se reflejan en tu vida. Que el respaldo del Señor sea 100% real. A veces no funciona, pero no es por cosa de Él, es por cosa nuestra. Díganme, ¿Cristo en la cruz se quedó con el 0,000% de sangre? No. ¿O el 0,000% de rencor? ¿De tristeza? ¿De enojo? No, nada. Porque entonces nuestra credulidad y nuestra supuesta fe tiene un 99.99997%. No es así, no es justo. Con Dios las cosas son parejas. ¿O no? Es vida por vida. Diste tu vida, te entrego mi vida, no a medias. Y lucharé contra mi carne, porque la palabra nos enseña. Sigue el viejo hombre ahí, sigue las malas costumbres, sigue la tentación. Estamos rodeados en una sociedad donde el pecado es un buffet. Pagas nada por agarrar cualquier cosa y ofender al Señor. Es facilísimo. Pero el Señor lo dio todo. Lo dio el 100 y se mantuvo al 100 puro, como hombre. Y vino a demostrar que sí se puede. No significa, entonces, si Cristo pudo, pues entonces yo también puedo ser libre de pecado. No podemos decir eso, porque la palabra de Dios dice que si somos libres de pecado le hacemos a Él mentiroso. Por eso vino Cristo. Si de verdad pudiéramos, a lo mejor podemos en un 99.999%, 7, pero por ese 0,0000000,3, Cristo vino a morir por ti y por mí, porque ese 0,00003, con ese nos vamos al infierno. Así de sencillo. Creer lo que está aquí es creer en Dios. Leer lo que está aquí es escuchar a Dios, es saber sus planes. Despréndete de todo plan carnal. Ahora, ojo, ora al Espíritu, porque hay muchos anhelos que tú vas a decir, no, este se me hace que es mi carne. ¿Y qué tal que sí son los de Dios? Olvídate de la cosita esa que enseñan de la paz. No siempre va a ser así, aunque sí lo es, tampoco quiero que piensen otra cosa. Pues recordemos que a veces hacer la voluntad del Señor requiere una valentía tremenda, un esfuerzo titánico, y que va a retar nuestro carácter y nuestra templanza, y nos va a dar miedo, y nos va a dar pues de todo por no obedecer. Entonces no siempre la voluntad del Señor trae paz. Cuando dicen eso, quiero tomar este paréntesis, hablan en el versículo donde dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pues sí, claro, pero el final, ¿no? O sea, ya se realizó su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero de donde estás a llegar a su voluntad, todo lo que pasa en medio, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y muchas veces no es tan ni agradable ni buena onda por causa nuestra. Por causa nuestra. Entonces no es la Biblia del cristiano. No nada más tenemos que tener nuestra Biblia en los servicios o en los estudios, o darle un repasón en las noches. ¿Te das cuenta que aquí está? Todo lo que has buscado, todo lo que hemos buscado en la vida de manera espiritual y de manera verdaderamente poderosa, está aquí, no está en ningún otro lado. Hay palabra de muchos hermanos, hay consolación, hay consejerías, hay todo, pero todo tiene que estar aquí. Pesan los espíritus, ¿no? Dicen, si aún en tu lugar ves llover milagros y no está sustentado en la palabra de Dios, eso es una herejía, eso no viene de parte de Dios. Es que yo vi cómo sanó gorros. Los milagros del Señor son eternos, son eficaces. Todo lo demás que pueda ser sobrenatural, que no venga del reino de Dios, es temporal, y es un engaño.
Y pasa, sobre todo con la idolatría. Cuando pones tu confianza en algún santo, en alguna moneda, en algún billete, en alguna persona. Las cosas pueden llegar a resultar en algún momento, pero eso es un engaño para mantenerte ahí ofendiendo al Señor. Qué tremendo. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno y dice Jeremías 32. ...32, 37, 41... dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Para que los que dicen que el Señor no se enoja y que pisan love y que no me va a pasar nada, ¡ja! No es cierto. Dice más adelante: y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Ve nada más lo que está escrito aquí. El Señor viene por nosotros. En tu habitación, en este lugar, en donde sea, Él viene con su palabra, con sus lazos de amor y te hace habitar seguramente a su lado. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esto no es una sugerencia de parte de Dios. Esto es una evidencia de que el Señor quiere ser nuestro Dios. Pero el compromiso de nosotros es que seamos su pueblo. Y su pueblo no puede estar desperdigando, ni desbalagado, ni haciendo cosas que no. ¿Me van a entender? No es una sugerencia de Dios, es una afirmación. Yo le seré por Dios, tú me serás por pueblos. Ve nada más de qué manera nos compromete. ¿O quieres hacer mentiroso a Dios? ¿O quieres rechazar la oferta? Porque, ok, yo acepto que tú seas mi Dios, pero pues yo niego ser tu pueblo. ¿Te imaginas? Y Dios, digo, contigo, o conmigo, o sin mí, sigue siendo Dios. Y entonces Él dice, ¿no? Si en pos de Dios, en pos de Dios. Si en pos de Baal, en pos de Baal. No te voy a obligar. Pero es una oferta que no debemos de rechazar. Ser el pueblo de Dios. Como Él dice, no como las religiones. No como nos conviene, no como nos acomoda, no como creemos, pensamos, opinamos, consideramos. No, es como dice Él. Y entonces yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahí está el pacto. Ve nada más, qué tremendo. Versículo 39, y checa esto: cuando cumplimos ser el pueblo de Dios, dice: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Esta palabra temer, acuérdense que es la obediencia, el respeto, no el tenerle miedo. En el original hebreo significa eso, que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. La bendición es incluyente, no excluyente, y es consecutiva. Pero vamos a usar una vez más la lógica. Si el Señor dice: cuando tú eres mi pueblo, yo te doy un camino y un corazón y bendición para ti y tus descendientes, ¿qué pasa cuando tú rechazas ser mi pueblo? No hay corazón, no hay camino, ni para ti ni para tus descendientes. Ahora, no nos confundamos. Voy a hacer un paréntesis bastante delicado. Muchas veces se nos ha enseñado a nosotros que acarreamos maldiciones generacionales. ¿Sí o no? Eso es una herejía. El Señor dice en su palabra que cuando nosotros le recibimos, somos nuevas criaturas. Todas las cosas han pasado, todas son hechas nuevas. En la cruz del Calvario dijo: ya no hay condenación para nadie a través de Jesucristo. Las maldiciones que tú puedas o yo pueda adquirir dentro de nuestro cristianismo por nuestra desobediencia o por la obediencia a nuestra carne, esas son otras. Pero si papá, mamá, abuelito tuvieron una maldición por ahí y dicen: tú ya eres cristiano, ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, pero vienes acarreando eso, eso es una herejía. La palabra de Dios no enseña eso, ¿eh? Ah, pero es que en Deuteronomio dice que la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Pues claro, de los que le aborrecen, no de los cristianos. Ya más faltaban así los lentecitos, ¿no? Como Peppa Pig, ¿no? Que aprende a silbar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les dije, es delicado, pero pongan atención. Eso no dice la palabra. Y entonces, ¿qué hacen? Pues te empiezan a atar.
Empiezan a poner ataduras de que, ay no, yo tengo que cortar con esta maldición. A ver, espérate, tú eres una nueva criatura, tú eres regenerado, tú tienes un registro en cero. ¿Dónde viene la palabra de Dios que tienes hilos todavía con el pasado? Es más, la Biblia te aconseja, tú no traigas nada, cosa pasada al presente, no lo hagas, porque eres tú quien lo hace, no el Señor. ¿De dónde sacan que hay maldiciones generacionales después de recibir a Jesucristo? Las que nos acarreamos, repito, esa ya depende de nuestra carne y de nuestra desobediencia. Pero lo demás no es cierto. Ni te aflijas. Es que la misma enfermedad, es que no es cierto. Esa es una mentira de Satanás en la iglesia. ¡Auch! Esa es una mentira. Somos nuevas criaturas, 100% puras. Ya después pues metemos la patota, ¿no? Y para eso vino Jesús, para que en el verdadero arrepentimiento nos convirtamos en discípulos y podamos ser limpios de todo pecado, como dice 1 Juan 1:9, ¿no? Si me confesaras tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Pero vamos a seguir adelante y dice el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno para quien diga que la salvación se pierde. Ven, es un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Vean nada más cómo las personas que piensan que la salvación se pierde hacen mentiroso a Dios aquí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor nos procura. El Señor dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero no es por nosotros, es por Él. Porque Él pone en nosotros esa capacidad. ¿Dónde? Aquí, otra vez. En tu relación personal con Cristo. Versículo 41. Ve qué hermoso nuestro Dios. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón, de toda mi alma. El Señor contento. Me alegraré con ellos. Imagínate al creador del universo, porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Y poseerán heredad en esta tierra, versículo 43, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Pero el Señor restaura absolutamente todo y bendice hasta donde crees que no puede haber bendición. Dice la palabra de Dios que Él hará ríos en donde hay sequedad, que donde hay desierto, agua viva correrá, que da vida a los huesos muertos, a los huesos secos. Es un Dios de vida, es un Dios de poder, es un Dios que con su fuego y con el martillo de la palabra o con la espada de la palabra, como tú lo quieras ver, discierne los pensamientos de tu corazón, te inclina a un camino, lumbrera es a nuestro camino, ¿cierto o no? Pero es esto, la palabra. Te repito como al inicio, no es la Biblia que llevas a la congre. Por eso son importantes los estudios bíblicos, no carnales, ni doctrinas llenas de fanatismo y de querer escudriñar hasta lo más profundo la mente de Dios. ¡Qué soberbia! ¡Qué arrogancia de quienes creen tener nuevos descubrimientos de la palabra del Señor! ¡Qué arrogancia! ¿Cuándo vamos a entender su majestad? Pues ni la entendemos, por eso pecamos. Pero vean qué lindo es nuestro Señor. Dice, yo los juntaré a mí, los traeré conmigo, solo encuéntrame, búscame y me hallaréis. El Señor no se está escondiendo. Pues más bien no se está negando. Claro que se esconde, porque pues no está a la vista de todo, ¿no? Y también lo he predicado y checa. ¿Quieres en serio recibir lo mejor del Señor? Yo no le cuento las cosas más íntimas que tengo de mi vida a cualquier persona. Ni mis planes, ni mis proyectos. Yo no se los cuento a cualquier persona que vaya pasando en la calle, o sí. Yo se los cuento a las personas que me ha demostrado su amistad, su cariño, que está pegado a mí, que me quiere, que yo lo quiero. Con Dios es lo mismo. No encuentro revelación solo a sus megacuates. Pégate, gánate la confianza del Señor. Eso es algo que debemos de hacer. Y van a decir también, ay, ¿eso cómo se puede predicar? Pues sí. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo nos enseña cómo Jesucristo hizo milagros y los incrédulos creyeron en Él, ¿no? Y decían, y creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¡Auch! Imagínate, así dice, Jesús no se fiaba de ellos, aunque ellos creían. Según Biblia, estudios bíblicos, no solo aquí, poner atención en la congregación, poner atención ahí en tu cuarto. Un solo versículo puede cambiarte la vida.
No necesitas leer 3 capítulos, 10 capítulos y decir, estoy en la presencia del Señor. No, no es así. Comprendimos la importancia. Para la gloria del Señor, lo que tenemos que hacer es comernos esto. Esto es nuestro alimento. Dice la palabra, ¿no? No solo de pan vive el hombre. En Lucas 4:4, son todo palabra que sale de la boca de Dios. Al menos en la Reina Valera, porque los que tienen nueva versión internacional no dice eso. Nada más dice, no solo de pan vive el hombre, le quitaron lo más importante. Los abusados también con las versiones y muchas cosas. Pero es esto, el poder de Dios está aquí. Nuestra vida en Cristo está aquí. No está en 4 paredes, ni en levantarte temprano y irte súper aseadito, ni aprenderte las rolas de alabanza, ni eso es parte del servicio al Señor mientras vivimos para Él. Vivir para Él es otra cosa. Amén. Vamos a orar, ¿no? Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, por este primer estudio bíblico, Padre, que nació de tu corazón, Señor, este plan, este proyecto. Que, Señor, tú pones en el corazón de quienes estamos dispuestos a servirte, Padre, a seguirte, aún a pesar, Señor, de la carne, aún a pesar de murmuraciones o críticas, Señor. Padre, nosotros nos encontramos aquí queriendo aprender de ti, queriendo conocerte más. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros bendecimos tu poderoso nombre y te damos gracias por el milagro de la Biblia, Señor. Realmente nosotros no sabríamos qué hacer sin ella, sin esta luz, sin esta guía. Y te damos tantas gracias porque tú la has puesto en nuestras manos. Hay tantas personas en el mundo que desfallecen, que caminan a la condenación eterna, Señor, que han encontrado desesperanza, condenación, que han encontrado todo lo perverso del reino de las tinieblas, Señor, porque la luz no les ha resplandecido. Tu palabra no está en sus manos aún. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas a toda esa persona, en primer lugar a los pequeñitos, Padre, después a toda la gente adulta, Señor. Que tú uses a tus siervos, Señor, misioneros, gente poderosa y valiente, Padre, que pueda llevar esta luz de tu palabra a sus manos, Señor. Que tu evangelio sea predicado por todas las naciones de la tierra. Que nosotros, como dice Josué 1:8, Señor, no leamos la palabra solamente, sino que hablemos de ella, porque es ahí donde el reino de las tinieblas retrocede, a través de tu poderoso nombre, Señor Jesús. Yo te pido en esta hora muy especial, Señor, por cada uno de los que estamos aquí iniciando esto, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos muestres, Señor, tu voluntad a través, Señor, de la consagración, de la santidad y de las ganas, Señor, de conocer más de ti, Padre. Queremos sentir ese abrazo, esa paz, esa fortaleza, ese consuelo, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, como siervos que braman por las aguas, Señor. Así clamamos por tu presencia, por tu Espíritu. Porque nos lleves en esta vida tan difícil, Señor, llena de maldad, avantes, Padre, hacia el reino celestial. Yo te pido, Padre, que perdones nuestra apatía cada vez que hemos abierto este libro. Que perdones, Señor, lo que a veces hemos leído sin entendimiento espiritual. Que perdones nuestra actitud, Señor. Y queremos que tú nos enseñes a ver esta espada, este martillo y este fuego, Señor, como lo que verdaderamente son, como tú, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y si en esta noche alguien quiere entregar su vida al Señor, quiere rendir sus caminos a Jesucristo, yo te pido que desde el fondo de tu corazón hagas una simple oración y me sigas. No se trata de nada mágico, no se trata de vanas repeticiones. Se trata de la voluntad del Señor en nuestra vida y que nosotros nos rindamos a ella. Si tú quieres tener un registro en blanco, una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento y ganar la vida eterna a través de Jesucristo, yo te pido que repitas esto conmigo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, perdóname porque con mi vida te he ofendido. Yo sé, Señor, que tú eres real y te reconozco como mi único Señor y Salvador, Padre. Te pido, oh Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida para que tus bendiciones puedan ser derramadas en la mía, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón, que te conviertas en el Señor, en el gobernador, en el dueño de mi vida absolutamente. Quiero honrar este pacto de que tú seas mi Dios y yo soy tu pueblo. Te bendigo y te alabo. Y gracias por este nuevo nacimiento y esta nueva oportunidad. A ti sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén, Padre. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues bueno,